Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Bueno, fin de semana muy intenso a nivel judicial aquí en Bahía Blanca Sí. porque la justicia intentaba develar qué fue lo que sucedió con este joven asesinado hace muy pocas horas en nuestra ciudad. Hablábamos el viernes aquí al mediodía, nos sorprendía Matías, ni bien comenzábamos el informativo con esta noticia de este hombre que apareció muerto en el baúl de un auto incendiado en Gorriti al 2200 y a partir de allí las especulaciones y qué es lo que pudo haber pasado. ¿Podemos hablar de crimen? Oficialmente no, aunque las pruebas que está reclamando la Fiscalía cada vez se acercan más a la hipótesis del crimen. Ahora vamos a contarles en detalles qué es lo que está investigando la justicia y por qué están descartando una posible muerte por consumo de drogas y sí, está cada vez más firme la hipótesis del crimen. Vamos a conocer algunos datos de la investigación para saber qué es lo que se tiene hasta este momento y cuáles son las dudas que tiene la Fiscalía. Bueno, hasta el momento la víctima ya identificada, Cristian Ariel Álvarez, un hombre de 38 años, oriundo de Algarrobo que había llegado el jueves a Bahía Blanca. Y un detenido, Rafael Machuca Flores, un hombre de 30 años con antecedentes penales, había sido noticia en su momento, estuvo preso 6 años de prisión por un robo y cuando estaba preso y con prisión efectiva, se fugó, estuvo fugado de la justicia y su rostro había sido publicado por la propia justicia de Bahía Blanca en los medios de comunicación porque se encontraba prófugo. Estuvo algunos meses detenido y recuperó la libertad. Ambos, por el relato de los testigos, serían concuñados, tendrían esa relación de parentesco. ¿Cómo es detenido Rafael Machuca Flores? Bueno, estaba en una vivienda de Moreno al 1800 donde había estado Cristian Ariel Álvarez las horas previas a su muerte. Fue a declarar como testigo y cuando declaró como testigo ante la policía se autoincriminó. En ese momento en la comisaría quinta quedó detenido. Después, ante el fiscal se negó a declarar. Por ende, esa declaración ante la policía no sirve como prueba, pero marca algunos indicios de qué es lo que pudo haber sucedido ese jueves por la noche, viernes por la madrugada. ¿Qué le dijo la policía a Machuca Flores? Porque evidentemente en esa autoincriminación surge también una forma de protegerse, ¿no? Una coartada para tratar de evitar la hipótesis del crimen, del homicidio. Bien, y es el siguiente dato que tenemos, la declaración de Machuca Flores ante la policía, para decir, no sirve como prueba, sí sirvió para autoincriminarse y por eso mismo quedó detenido. Reconoció que estuvo en el momento en el cual aparentemente Álvarez perdió la vida, pero ¿qué dijo? Estábamos consumiendo drogas, habló de más personas en ese mismo lugar. Comenzó a tener convulsiones, Álvarez quedó inconsciente y en ese momento dijo, me asusté, por eso decidí ponerlo en el baúl del auto y prenderlo fuego. Esto lo dijo ante la policía, no lo ratificó ante el fiscal No. porque no quiso hablar ante el fiscal. No declaró por consejo de su abogado, no prestó declaración ante el fiscal. Ahora, ¿es creíble esta versión? Y para el fiscal no. Hay que tener en cuenta que en el móvil del viernes a la noche, el fiscal mismo Viego nos confirmaba que habían encontrado rastros de sangre dentro de la vivienda. Algo que no se condice con esta hipótesis o con esta versión de los hechos que tiene Machuca Flores, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las pruebas justamente en esta investigación para entender por qué no se cree tanto? Primero, el primer dato, ¿por qué se llega a identificar a Cristian Álvarez? Porque el jueves a las 3 de la tarde se le vio ingresando a la ciudad en el Renault Logan que apareció incendiado. Esta es la captura de la cámara de seguridad que está en el control zoofitosanitario. Ahí pasó y llegó a nuestra ciudad y mantuvo esta reunión con Machuca Flores y presumiblemente algunas otras personas. Esta es la primera prueba. ¿Por qué? Porque todavía oficialmente no se puede confirmar que sea Álvarez la víctima. Hay que hacer un estudio de ADN porque el cuerpo estaba incinerado. Pero todos los indicios marcan de que sería él la víctima. De hecho, el propio relato de Machuca Flores confirma que la persona que perdió la vida es Álvarez. Es muy similar a lo que pasó en el caso de Hermit. Todos los indicios demostraban que era, pero hasta que no estuviera la prueba de ADN no se podía confirmar oficialmente. Bueno, el primer dato es que sería Álvarez la víctima. Este es el dato que corrobora que estaba en la ciudad, más allá de que es oriundo de Algarrobo. Y entró solo a Bahía Blanca. Entró solo, se ve, bueno, si se amplía la imagen, se ve que viene manejando solo en el auto, ¿sí? Y que vino a Bahía Blanca y se reunió con estas personas con quien tenía una relación. Era concuñado la persona que está detenida. Pero hay más pruebas, y pruebas que son fundamentales para tratar de entender qué fue lo que pasó. Bueno, Moreno al 1800, acá es donde se habría producido la muerte, acá donde se llevó a cabo el allanamiento el viernes por la tarde. ¿Qué es lo que encontraron? Manchas de sangre en las paredes
de esta casa y manchas de sangre en un adoquín. Un adoquín con el que lo habrían golpeado en la cabeza a la víctima. Todavía no está el resultado del estudio de ADN. Si la sangre coincide con el ADN de la víctima, estamos hablando de un homicidio. De todas maneras, hay un dato a tener en cuenta. La autopsia demuestra que tenía un golpe en la cabeza. La autopsia demuestra que murió antes de ser prendido fuego. Pero la autopsia no puede demostrar oficialmente que el golpe en la cabeza provocó la muerte. Y ahí es donde está ahora, donde tiene que estar el trabajo fino de la investigación. ¿Murió por una sobredosis de droga, como dice Machuca Flores, o murió por el golpe en la cabeza con este adoquín? Bueno, esa es la primera de las claves que va a tener que determinar y tener que cerrar el fiscal en esta investigación. Y la otra pregunta que surge, y es el siguiente dato, porque acá ya sabemos que hay un detenido, que hay una víctima, que hay manchas de sangre. Bueno, la primera duda es, ¿lo mataron o murió por una sobredosis? La segunda duda es, si lo mataron, ¿por qué? Hay una hipótesis que habla de una expareja de la víctima y de una denuncia de abuso contra Álvarez. Álvarez y Machuca son concuñados. ¿Podría haber generado la discusión esa denuncia de abuso en su contra? Podría llegar a ser. Es una de las hipótesis, no se sabe. No se sabe. Es lo que se tiene que tratar de determinar. ¿Más personas participaron de la agresión? A partir del testimonio de Machuca Flores, uno infiere que no estaban solos. No estaban solos. Ahora, al fiscal no le resulta creíble el relato de estábamos consumiendo droga, comenzó a tener convulsiones y porque quedó inconsciente lo metí en el baúl del auto y lo prendí fuego. Sí, es difícil de creer, ¿no? No es demasiado creíble. Una decisión de esas características. Pero es lo que tiene que tratar de desentrañar a partir de ahora el fiscal, con el relato de los testigos, con las pruebas que se fueron colectadas. Hay un dato, hay celulares que fueron secuestrados. A lo mejor puede haber conversaciones o no, pero eso se está peritando también para tratar de determinar si en esos celulares también hay pruebas. El relato de los testigos y principalmente el ADN de esas manchas de sangre en las paredes y en el adoquín, si termina siendo la sangre de la víctima o no. La novedad más importante del fin de semana es que Machuca fue trasladado a la fiscalía. Se esperaba una declaración, pero finalmente optó por el silencio. Optó por el silencio. Hablamos con el fiscal hoy para conocer más detalles de la investigación. Se llega por seguir la ruta del vehículo, de ahí pudimos determinar quién era el que lo podría estar conduciendo y eso se corroboró, y se siguieron los últimos pasos de la víctima y al ir tomando declaración con las personas que supuestamente habría estado, ahí fue donde se incriminó uno de ellos. En la autopsia surgió que tiene un golpe en la cabeza, así que eso, bueno, contraría un poco la versión de la autoincriminación de un exceso de estupefacientes. Pueden ser cualquiera de las dos hipótesis que acaba de mencionar, algo premeditado o algo que se fue de las manos, eso todavía es materia de investigación. ¿Se habló de una denuncia previa respecto de la víctima? Bien, yo de ese tema no quiero hablar porque si se da a conocer detalles en ese sentido podemos perjudicar a una persona que requiere de su intimidad. Entonces no voy a dar detalles en ese sentido, pero algo de eso hay y forma parte de la investigación. ¿Podría ser el motivo, digamos, de todo esto, el inicio? Puede ser un motivo, pero obviamente hay que indagar un poco más en ese sentido. La autopsia lo que nos dice es que al momento de que se incinera el vehículo ya estaba fallecido. Si es producto de ese golpe que constatamos o de algo más, no lo podemos determinar. Sí sabemos que estaba fallecido antes del incendio y que un golpe en la cabeza tiene. Después puede haber muerto de distintas otras formas que no nos permite la pericia establecer porque no quedaron muchas zonas blandas para peritar y podría haber sido parte de ella. La aprehensión se produjo en sede policial por la policía cuando esta persona se lo había llevado a declarar testimonialmente para reconstruir los últimos momentos de la víctima y ahí se autoincrimina. Eso motivó que para colectar la prueba necesaria yo haya dispuesto un allanamiento de necesidad de urgencia en el domicilio, pero ya no estaba el imputado en el domicilio. Pues se encontró gente, porque obviamente vive gente en el domicilio, y han dado prima facie una explicación de por qué estaban ahí y nosotros tenemos que seguir trabajando para saber si estaban con anterioridad y si estuvieron en el preciso momento en el que se lo agrede a la víctima.